El pasaje bíblico de hoy es Salmos capítulo 37, versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el melodía. Amén. Escuchemos la alabanza de coro Emmanuel y la orquesta Nisi. Y después de la alabanza, el pastor principal, el doctor Geroli, va a predicar el sermón titulado La justicia de Dios Padre número 2. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias filiales en Corea y en todo el mundo, y miembros de los santuarios locales y todos los quienes están asistiendo al servicio vía internet en el mundo entero, los televidentes de cada SN y niños de la escuela dominical.
Feliz Navidad. Celebramos juntos el nacimiento de Jesús. Cuando una persona cumple años, celebramos y la bendecimos, además de compartir un tiempo placentero y comer juntos. Hoy celebramos un cumpleaños más bendecido y alegre que cualquier otro. Es el cumpleaños de nuestro Señor Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14 leemos: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el mundo las personas hacen una fiesta de Navidad sin el personaje principal. Pueden disfrutar por un momento, pero lo único que tienen al final es vanidad. Por otro lado, ustedes están disfrutando de paz y felicidad en este lugar de bendición en el que el Señor Jesús está con nosotros. ¡Cuán bendecidos somos! Yo creo que ustedes han sido bendecidos por el mensaje y las presentaciones de la vigilia del viernes. Y continuaré predicando la segunda parte del mensaje titulado La justicia de Dios el Padre, la segunda entrega. Espero que ustedes sean llenos del gozo y la felicidad de la Navidad, como el sonido de la alabanza de las huestes celestiales y los ángeles. Yo oro esto en el nombre de nuestro Señor. Amados hermanos, ¿por qué razón la Navidad es algo lleno de gozo y felicidad? Como expliqué en las sesiones anteriores, esto se debe a que Jesús cumplió la ley con amor. ¿Usted está cargado todavía por la ley o no? Nuestro Señor ya cumplió la ley con amor. Gracias a esto, usted no necesita estar bajo la ley. Tampoco estamos cargados por la ley, pero algunos todavía están bajo la ley, porque ellos no pueden creer el amor de Dios y no conocen el amor del Señor, por lo que comete el pecado y eso vive en medio de la ley. Pero si no cometemos el pecado, si no violamos los mandamientos, entonces no hace falta que vivan en medio de la ley, sino tendremos una libertad y felicidad y gozo. Por medio de esto, Jesús nos reconcilió con Dios. Nuestro Señor es Cristo y cumplió la ley con amor. Gracias a esto, nosotros reconciliamos con Dios. La ley es algo bueno en el sentido original, pero se volvió como una prisión en el corazón de la gente cuando se manchó por la maldad. Se convirtió en algo a lo cual temer, porque existe el miedo a ser castigado si no se la cumple. Después de conocer al Señor hasta ahora, yo, por más de 40 años, yo nunca sentía temor por causa de la ley, porque yo siempre tenía una libertad, porque la ley es para dar a nosotros la felicidad y gozo. Cuando yo era nuevo creyente y ahora también. No hace falta diga esto más. Se convirtió en algo a lo cual temer porque existe el miedo a ser castigado si no se la cumple. Entonces, en el Antiguo Testamento, que estaba gobernado por la ley, Dios estaba lejos de las personas, pero hay alguien que nos permite cumplir la ley por amor a Dios. Se trata de Jesús. Jesús vino como la luz y expuso toda la suciedad e inmundicia escondida en la oscuridad. Solamente si eso hubiera sido,
todo lo que hizo Jesús, nosotros tendríamos dificultades para conducir nuestra vida en fe y seríamos condenados constantemente. Por el contrario, Jesús no solo reveló los pecados del mundo de acuerdo a los estándares de justicia, sino también Jesús además resolvió el problema del pecado con amor y sacrificio. Y para esto, como expliqué en la sesión anterior, Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Jesús lo pagó con su vida entera. Jesús llenó la medida de justicia que nosotros necesitamos llenar para recibir la respuesta. Por eso reconocemos el amor de Dios en el acto de darnos la ley y nosotros hemos venido para cumplirla con alegría. En esencia, Dios está diciendo, no les digo que vivan de acuerdo a la ley para condenarlos y castigarlos cuando la quebranten, sino para darles bendiciones, vida eterna y el cielo. Si les parece difícil cumplir la ley, yo les daré fortaleza, aún al costo de sacrificar a mi Hijo unigénito. El corazón de Dios está lleno de amor, como está escrito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 3, versículo 17. Es decir, Dios Padre envió su Hijo no para castigar, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ya que Dios Padre tiene este amor, por lo tanto envió su Hijo para salvar a nosotros, no para condenar a nosotros. Los que pueden sentir este anhelo de Dios por medio del sacrificio de Jesús dejan de considerar que la vida de acuerdo a la palabra de Dios es una carga y más bien se sienten felices y bendiciones. Es decir, vivir conforme a la palabra de Dios. No es difícil. Cuando vivimos en medio de la palabra de Dios, nosotros tenemos la felicidad y gozo. Si usted siente este tipo de gozo y felicidad, entonces es porque usted vive de acuerdo a la palabra de Dios Padre. Es natural. Porque Dios Padre nos dio la ley y mandamientos para darnos la bendición y felicidad a nosotros, no para la prisión, no para la cadena. Esta es la razón por la que nos regocijamos por la venida del Señor Jesús. Hermanos, Jesús no solo pagó el precio en nuestro lugar, sino que también guardó la ley por sí mismo. Es decir, Jesús vino a este mundo en un cuerpo humano igual a nosotros y dio el ejemplo de lo que es guardar la ley. En realidad, Jesús no tenía que guardar la ley al igual que nosotros que estamos dentro de las limitaciones físicas. Por encima de todo, Jesús no estaba dispuesto a quebrantar la ley de Dios y por eso Jesús no está atado a la ley. A pesar de esto, Jesús guardó la palabra de Dios de manera más estricta que cualquier otra persona. Podemos ver la perfección del cumplimiento de la ley por parte de Jesús al considerar los dos grandes mandamientos. ¿Cuáles son estos dos grandes mandamientos? Para poder tentar a Jesús, un intérprete de la ley le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Creo que ustedes ya saben esto. Es el grande y primer mandamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermanos, con nuestro todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, debemos amar al Señor nuestro Dios. Porque este es el primero y grande mandamiento. Es muy simple. Es el primero y grande mandamiento. Es muy simple. Todos pueden hacer. De los ancianos de lujo, marca lujo, pueden hacer todo. Ahora no puedo oír claramente, por lo que no puedo oír la respuesta exactamente.
Ayer me parece que yo recupero un poquito, pero todavía yo no puedo recordar claramente la respuesta de parte de ustedes. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Coro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es simple, pero todavía algunos no pueden amar a sus prójimos. Todavía están juzgando y condenando a sus amigos, a sus compañeros, y condenando. Tal personas todavía no está en esta palabra. También tiene celos y envidia. Entonces, ¿de qué manera amó Jesús a Dios? Jesús simplemente obedeció con un amén y con gozo al punto de ser humillado por completo. Jesús fue humillado en este mundo, solamente obedeció con amén. Tal como lo dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Solamente obedeció a Dios con amén y sí. Jesús fue ejecutado en la cruz, en la que solamente morían los peores malhacedores. Si Jesús pudo obedecer de este modo, ¿por qué no obedecería con un amén? Dios le ordenó que abandonara la gloria celestial para que descendiera a la tierra y le dijo que nacería en un pesebre y viviría una vida de pobreza. Sin embargo, Jesús solo obedeció con un amén. Nuestro Señor Jesús obedeció así. ¿Usted parece muy simple? Parece esto algo muy fácil. No obstante, la gente se siente incómoda si tiene que vivir en una casa pequeña. Todavía peor, eso les hace sentir miserables. Jesús solía disfrutar de la posición más alta a la diestra de Dios y tenía toda atención por parte de los ángeles. Y no le fue nada fácil descender a este mundo corrompido, el mundo natural, que está plagado de pecado y maldad. Además de esto, Jesús no tuvo una vida común en este mundo. Jesús fue considerado un hombre pobre y humilde y aún un pecador que merecía la muerte. Y sin embargo, Jesús solo sintió complacencia por cumplir la voluntad de Dios. Es como está escrito en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi vida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo esto porque amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Hermanos, ¿cuál es la razón por la que Jesús vino a este mundo despreciable y vivió su vida en la forma de siervo? Es para mostrarnos que también podemos amar a Dios como Jesús lo hizo. Todos nosotros podemos vivir como Jesús. En los últimos 6 años, desde el 2010 y hasta ahora, Dios permitió que todas las fuerzas de mi cuerpo se desaparecieron y me permitió llegar al umbral de la muerte muchas veces. Claramente yo recuerdo y casi 7 veces yo estaba en el umbral de la muerte. ¿A qué momento? Yo casi morí, pero Dios Padre, gracias a Dios Padre, yo pude vivir continuamente 7 veces. Esto es porque la medida de justicia tenía que llenarse para poder salvar muchas almas en los tiempos finales. Entonces obedecí yo con un amén.
la duración se extendió y sin embargo me he sentido agradecido porque más almas han tenido la oportunidad de la salvación. Por eso al principio yo no pude agradecer porque yo pensaba, prepensaba que tardaría solamente casi por un año, pero cuando pasó un año yo tenía que pensar, entonces un año más, 2 años más. De esta manera, y transcurro el tiempo continuamente hasta por 6 años. Eso por 6 años yo pude pensar muchas cosas. Según la historia de la Biblia, normalmente no podría pasar 6 años más, pero no sé exactamente, porque la voluntad de Dios puede postergar periodo de justicia. Puede postergar hasta 7 años. Pero ahora yo siento gran cansancio. Eso espero que yo terminaría con 6 años. Hoy acabara el 6 años. Eso estoy muy agradecido. Por la falta de tiempo y yo no pude orar por los miembros, especialmente conmemorando el acabo de 6 años, pero en el servicio por la tarde yo voy a orar, yo voy a hacer la oración de bendición para todos los miembros para conmemorar el acabo de 6 años, para liberar a ustedes del cargo de pecado y opresión. Esto es porque yo sabía que es la voluntad de Dios que muchas almas se salven y se conviertan en verdaderos hijos de Dios. Al igual que Jesús, mi única esperanza en la vida también es cumplir la voluntad de Dios el Padre a plenitud. Jesús nos mostró que podemos hacer incluso cosas aparentemente muy difíciles si tan solo amamos a Dios. Al principio yo esperaba que tardaría solamente un año, pero postergaba el tiempo continuamente. Es decir, y más de ello esperaba, yo tenía que atesorar la justicia en lugar de las almas. A través de esto, y muchas almas podían tener más oportunidad. Eso estoy muy agradecido, porque más almas podían ser hijos de Dios Padre. Yo entendí la voluntad de Dios Padre. Jesús nos mostró que podemos hacer incluso cosas aparentemente muy difíciles si tan solo amamos a Dios Padre. Al igual que Jesús, mi única esperanza en la vida también es cumplir la voluntad de Dios Padre a plenitud. Oro en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos ustedes imiten el ejemplo de Jesús, que obedezcan las palabras de Dios en todo el tiempo. Amados hermanos y hermanas, Jesús vino a este mundo en un cuerpo humano y dio el ejemplo de lo que es guardar la ley de Dios. En primer lugar, les he hablado sobre cómo amó Jesús a Dios. En segundo lugar, hablaré sobre cómo Jesús amó a su prójimo como a sí mismo. Es decir, de qué manera guardó el segundo gran mandamiento. Ya expliqué sobre cómo él guardó el primer gran mandamiento. En el primer servicio yo no pude explicar detalladamente por la falta de tiempo. ¿De qué manera Jesús guardó el segundo gran mandamiento? Es decir, cómo Jesús amó a su prójimo como a sí mismo. Jesús permaneció con sus seres amados. Es decir, a pesar de que Jesús es el Rey de Reyes, no vivió en un palacio real. Jesús vivió con las almas y compartió alegrías y también agonía y dolor. No ignoró el pesar ni el dolor que la gente sufría por sus pecados. Yo quiero vivir como Jesús, pero yo no puedo hacer
así como quiera, porque hace 10 años, hace 20 años, siempre. Yo quiero comer solamente con las comidas muy simples. Por ejemplo, en Corea del Sur, los coreanos comen un arroz con algunas comidas y otros que se llama banchan, como un tapados. Pero pastor principal quiere solamente con arroz y 3 platos asistentes. Es una comida muy simple comparado con otros. Aunque pastor principal quiere vivir así, pero sus secretarios no permiten esto. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Como está escrito, Jesús sanó a los enfermos. También alimentó a los hambrientos. Ahora también. Y algunos enfermos vienen a mí para recibir mi oración. Cada vez que yo venga así en el santuario y mucha gente recibe la sanidad divina. Por supuesto, aunque yo estaba en el monte, a través de la oración, yo podía sanar a muchas almas. Hoy también, viniendo a este santuario por la mañana, y mucha gente vinieron a mí para darme el testimonio, porque algunas personas recibieron la sanidad divina de las enfermedades mortales. Algunos nuevos creyentes tenían mucha enfermedad, pero ellos también recibieron la sanidad divina. Ese estaba tan agradecido. Por lo que viniendo a este santuario yo pude sentir mucha felicidad, porque muchos enfermos anteriores recibieron la sanidad divina, además de enfermedad mortal, por lo que estuve tan feliz. Pero ustedes, todavía yo espero que todos ustedes puedan tener la sanidad divina. Pero todavía, lamentablemente, algunos enfermos no han recibido la sanidad divina. Yo quiero explicar sobre esto. En el primer servicio yo también quería explicar, pero no tenía suficiente tiempo. A propósito, nuestro Señor quiere sanar a todos los enfermos. No importa, pobres, no importa, ricos, débiles, fuertes, y educados y no educados, no importa. Quieren sanar a todos. Realmente, y sana a todos. Pero ¿por qué algunos no reciben la sanidad divina? Por 34 años yo expliqué. Toda la razón es el muro de pecado. Si no tuviera el muro de pecado, no tendría la enfermedad. Si le pasamos ese año también, entonces, ¿quién podía vivir? Si le pasamos ese año también, si hay alguno que tiene enfermedad sin pecado, normalmente los enfermos no quieren revelar, no quieren confesar su pecado. Solamente esconde dentro de su corazón. La Biblia siempre tiene razón. La palabra de Dios tiene razón. La palabra pecado es la muerte. Por lo que si no cometiera pecado, no tendría la muerte. Por 34 años yo podía confirmar continuamente. No había ningún error. La palabra de Dios siempre exacta. Estos los hombres de espíritu no tienen enfermedad porque ellos aman a Dios y no cometen pecado. Por eso algunos tienen un problema porque Dios Padre permite a ellos la enfermedad para que ellos puedan darse cuenta su problema. Realmente los hombres de espíritu no cometen pecado más, pero a veces permite una prueba y enfermedad. Entonces, a través de esa prueba, los hombres de espíritu pueden chequear a sí mismos. Eso ellos puedan cambiar y crecer más rápidamente. Aunque ellos no cometen gran pecado, a veces se equivocan porque no son los hombres de espíritu completo. Por lo tanto, después de arrepentirse, ellos pueden recibir la sanidad divina. Es una manera de Dios. Los hombres de espíritu no cometen gran pecado, pero... Y así, a propósito, nosotros si no cometemos pecado, no tendremos la enfermedad. Amén.
Así por 6 años he atesorado la medida de justicia en lugar de ustedes, y eso yo puedo sentir muchas cosas, porque la palabra de Dios es siempre exacta. Y así yo enseño a ustedes. No había ninguna razón de haber algún error en la palabra de Dios Padre. Según su palabra siempre obedece. Según su palabra siempre se realiza. En mi caso, ahora estoy muy débil porque por 6 años he perdido mucho aliento. Eso, ahora mi cuerpo es muy débil y eso no tengo ninguna fuerza para bloquear el virus bacterias. Además, yo también vivo en el aire contaminado, en ese mundo moderno. Eso naturalmente, y según la ciencia, yo debía tener mucha enfermedad por causa de esa débil. Pero Dios Padre protege a mí con la luz espiritual, por lo que con los ángeles, eso no tengo ninguna enfermedad. Por eso he perdido la vista. De veras, yo quería dar a ustedes una buena noticia, porque hoy se acabó 6 años. Eso, perdón. Anoche yo sentí un poquita recuperación mi vista, cerrando un ojo. Cuando yo veía otro ojo, yo podía confirmar un mejoramiento de mi ojo, porque con un ojo yo pude empezar a discernir a otra gente. Eso yo pude sentir un mejoramiento, y eso yo tenía mucha esperanza de recuperación de mi vista. Es por un momento yo sentí gran felicidad. Eso, en el día 24 de diciembre, yo pude sentir un mejoramiento y estuve feliz momentáneamente. Oído también, yo pude oír más claramente, y así, y yo sentí que Dios Padre estaba abriendo mi oído otra vez. Y así mi vista, mi oído, estaba siendo más claro. Eso tenía una esperanza de que el día 25, es decir, desde hoy, sería perfecto. Yo esperaba así. Y eso a mis secretarios y a mis compañeros yo confesaba que yo sería mejor. Eso, y yo invitaré a todos ustedes en el buen restaurante, si yo pudiera recuperar, para compartir este gozo. Y eso yo buscaba a mi esposa para compartir esta buena noticia, pero yo no lo pude por causa de alguna razón. A propósito, estuve muy feliz momentáneamente cuando yo podía recuperar un poquito mejoramiento de mi vista y de mi oído. Yo sentía así anoche. Estuve muy feliz. Eso yo esperaba que hoy, el 25, yo podría ver claramente los rostros de los miembros que estarían sentados en la primera fila. También yo esperaba que yo podría ver los rostros de los coros. Pero esa madrugada yo no pude dormir nada. No sé exactamente la razón, porque yo tenía demasiada ilusión. Yo no pude dormir. Si yo hubiera dormido suficientemente, entonces ahora yo tendría la vista mejor. A propósito, sin dormir nada, he venido a este santuario, pero viniendo a este santuario, yo pude oír las noticias muy impactantes. En mi caso, hay 2 cosas yo no quiero oír.
Porque por causa de estas dos cosas, yo me preocupé por 34 años. Primero, sobre el dinero, porque por 34 años yo sufrí ahora por causa de falta de dinero. Yo tengo que orar mucho para ofrecer el dinero a la iglesia por 34 años. Eso y hasta ahora, nuevamente, y yo siempre ofrecía a la iglesia, mi ofrenda ha sido 25% de la ofrenda de la iglesia. Es decir, entre ofrenda de todos los miembros de la iglesia, y 25% era mía. Ahora, ya que yo estoy siempre en el monte, por lo que solamente yo ofrece mi ofrenda, y mi ofrenda ha sido 20% de la ofrenda total de la iglesia. Es una cantidad total. Cuando yo no podía ofrecer tanto, entonces la iglesia no podía dar el salario a los trabajadores, a los pastores de la iglesia. Eso en mi caso, y yo siempre sentía gran estrés para ofrecer ese montón de dinero. Además, nuestra iglesia hacemos muchos eventos, por ejemplo, aniversario, y eso yo tenía que ofrecer mucha ofrenda antes del evento de cada año. Eso yo siempre oro para no tener ningún estrés por causa del dinero, hermanos. Pero no quiero decir que nosotros tengamos mucha deuda. Ahora en nuestra iglesia no tenemos ninguna deuda. Nada. Porque ya pagamos al banco. Ahora creo que normalmente las iglesias tienen mucha deuda de banco. En nuestro país y en Corea hay más de 78,000 iglesias en Corea del Sur. La mayoría de la iglesia sufre mucho por causa de deuda de banco. Yo creo. Pero en nuestra iglesia no tenemos ninguna deuda. 혹시 재정부나 한 10억, 2~3억 있는 거 세금 못 내는 거 이런 거 따지실지 몰라도 갚으려고 그 순간이죠 그런 건 부채라고 생각지 않고요. Por eso todavía debemos pagar algunos impuestos al gobierno, pero no es la deuda del banco. A propósito, nuestra iglesia no tiene ninguna deuda. Y así, no tenemos gran problema en las finanzas, por lo que podemos hacer la misión mundial muy activamente. Pero estos días, otras iglesias tienen mucha deuda de banco y las personas también. Promedio de la casa de Corea del Sur es 6,500. Normalmente el promedio de la casa de surcoreanos tiene $65,000. Porque esos días mucha gente usa la tarjeta de crédito, también paga mucha deuda de banco para comprar su casa y en esta manera, ellos viven en medio de la deuda, pero los miembros de Manmin no viven así, porque yo prohibí usar carta de tarjeta de crédito. Normalmente los pastores y levitas y todos los trabajadores de la iglesia no usan esta tarjeta de crédito porque yo prohibí. Yo tampoco, yo uso. Porque por causa de esta tarjeta de crédito, mucha gente sufre de deuda de banco. Eso no me preocupa mucho por causa de dinero, pero necesitamos mucho dinero para cumplir la construcción del gran santuario y santuario Canaán, porque es la voluntad y visión de Dios. Eso estamos estudiando
para realizar este proyecto. El segundo que no quiero pensar, no quiero oír, sobre el dinero. Antes nosotros teníamos mucha deuda de banco y eso sentimos gran estrés. Hace 10 años y nosotros teníamos más de 10 millones de wones, perdón, 10 millones de dólares, por lo que teníamos que pagar mucho interés al banco. En mi caso, yo no quería tener la deuda del banco, pero a aquel momento los trabajadores no obedecieron a mí y eso pagaron mucha deuda del banco. Y eso cada mes debíamos pagar el interés más de casi $1.000.000. Pero ahora ya pagamos esta deuda. Creo que hasta hace 3 años y pagábamos. Eso yo siempre quería comer una comida simple. A veces yo tenía que comer con arroz y con una salsa. Yo pedía hacia mis secretarios, porque yo tenía que vivir. Eso por un momento mis secretarios obedecieron a mí. En mi caso soy cabeza de esta iglesia tan grande. Nuestra iglesia, tenemos muchas iglesias filiales, pero como un cabeza de la iglesia, yo tenía que vivir ahorrando mucho dinero. Yo solamente quería comer el arroz con salsa de chile o salsa de soja. En mi caso no me importa ese tipo de vida y comida, porque yo era pobre antes de conocer al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ya que momento, como un pobre, yo tenía que comer la comida tan muy simple. A qué momento yo no tenía suficiente dinero para comprar muchas comidas ricas. Por lo tanto, yo compraba la salsa de chile y salsa de soja mucho. Entonces, por un mes yo no necesitaba preocuparme por comida. Eso solamente con arroz yo comía así. Y así, usted también, si puede escatimar y ahorrar el dinero, entonces puede mantener, no necesita pagar mucha deuda del banco. Eso, aunque usted tiene mucho dinero, debe recordar la época de pobreza. Antes el Corea del Sur era un país muy pobre. Eso, pero ahora los jóvenes no pueden experimentar esta pobreza, por lo que si puede recordar siempre esta pobreza anterior, entonces podrán compartir su dinero con los pobres. A propósito, yo tengo dos preocupaciones, y primero el dinero, y segundo este pecado. Eso, este año cuando yo hacía la fiesta del Espíritu, también yo enfatizaba otra vez contra el pecado. Normalmente los hombres de Espíritu no cometen pecado, pero yo decía otra vez contra el pecado. Porque los hijos de Dios Padre deben vivir según la palabra del Padre sin cometer el pecado. Entonces no tendremos ningún muro de pecado ante Dios. Si no tenemos ningún pecado, entonces el diablo y Satanás no podrán acusar a nosotros. Es decir, yo tengo dos deseos sobre el dinero y sobre el pecado. Yo solamente espero tener mucho dinero para construir el santuario, el gran santuario. Y el segundo, yo deseo que usted pueda vivir conforme a la palabra de su Padre. Eso cada vez que yo oiga sobre el pecado mortal de los miembros, me impacta mucho. Aunque yo proclamaba otra vez. En 2016 años, yo hacía la oración intercesora por los miembros, pero luego continuaba cometiendo el pecado mortal y los miembros. Ahora ya pasó 6 años. Ahora esperamos esta Navidad feliz. Creo que hoy se acabará 6 años de medida de justicia, pero todavía algunos miembros cometieron pecado mortal y vinieron a mí para pedir el perdón.
No solo uno, sino muchos. Y eso me impactó mucho. Porque hasta ahora, por 34 años, yo hacía la oración intercesora por los miembros, para guiar a los miembros hasta la Nueva Jerusalén. Pero ignorando esto, algunos han cometido pecado mortal otra vez. No es el pecado ligero, sino el pecado mortal. Entonces, ¿cuánto más yo tengo que orar? ¿Cuánto más yo tengo que proclamar otra vez? Declarar otra vez. Pero aunque yo hacía así por 34 años, todavía algunos ignoran la voluntad de Dios y están yendo por el camino del infierno. Y eso me impactó mucho. Por la mañana, hoy me impactó mucho. Al venir a este santuario yo sentí un mareo debido a ese impacto. Y aunque yo sentía un mejoramiento de mi vista y de mi ojo, pero hoy por la mañana volvió a perder esta vista y oído. Empeorado. Fue la segunda preocupación que yo tenía siempre, porque solamente yo quiero llevar a todos ustedes hasta el reino de los cielos y, si es posible, hasta la Nueva Jerusalén. Lo siento porque cada año, aunque yo proclamo otra vez, pero ¿cómo pueden andar para el infierno? Ustedes piensan que mi enseñanza será errónea y mentira. Si hubiera sido mentira, entonces, ¿cómo yo tendría que comer solamente con un arroz y con comidas muy simples? Yo tengo que ofrecer la ofrenda, casi 25% de la ofrenda total de la iglesia. Hoy, esta noche, haremos una reunión anual de administración. Creo que ustedes podrán confirmar este récord de la ofrenda de este año. Por 34 años, yo siempre he sido en primer lugar en el ranking de ofrenda. En nuestra iglesia, algunos miembros son empresarios de gran empresa, pero ellos no podían ofrecer como yo. Y así yo he ofrecido hasta ahora a Dios Padre y a la iglesia. No porque tenga bastante dinero, sino yo sé la ley espiritual para recibir la bendición, por lo que yo siempre obedece conforme a la ley espiritual. Sobre esto yo siempre enseñaba a ustedes, pero por causa de menos fe, ustedes no podían obedecer a mí. Pero algunos tienen bastante fe y eso están ofreciendo mucho como yo. Ellos están ganando mucho dinero en su empresa. A medida que crezcan su fe y su bendición crezcan continuamente, porque con su fe espiritual están obedeciendo y practicando, esto recibe mucha bendición. Eso y el ranking de ofrenda está cambiando drásticamente por causa de esto. Y así he enseñado todo a ustedes. También yo enseñé la manera de recibir la bendición. También yo expliqué muchas veces a los pastores, pero cuando no tiene fe y no podían obedecer, aunque enseñaba muchas veces sobre la manera de recibir bendición, pero por la falta de fe, aunque ustedes tenían bastante conocimiento, pero no podían practicar. Eso Dios Padre siempre busca a los hombres de espíritu. Cuando entra el espíritu puede tener mucha fe y puede tener mucha vacía de corazón, muy amplia. Eso puede practicar, entonces puede recibir la bendición de parte de Dios. Hermanos, es decir, según su fe propia, puede recibir la bendición. La enfermedad y bendición, maldición y bendición, es igual. Dios Padre no tiene parcialidad. Es justo. Eso, según su fe, bendice. Y según su pecado, maldice.
Hasta ahora he experimentado, he consultado la vida de los miembros por 34 años. Eso yo podía confirmar quién recibió la bendición, quién recibió el castigo. Según la palabra de Dios, los miembros también recibieron la bendición. Entre los miembros de Mamén, muchos miembros nunca iban al hospital por muchos años, más de decenas de años. Ahora, en este mundo, muchos no creyentes sufren mucho de varias enfermedades, aunque hay varios tipos de enfermedad innumerables, pero los miembros de Mamén no tienen enfermedad porque ellos viven según la palabra de Dios, Padre. Yo tengo esta confianza. También yo experimenté por mí mismo y eso yo puedo enseñar a ustedes de esa manera. Eso yo siempre digo a ustedes. Si yo tuviera alguna enfermedad en mi cuerpo, entonces sería una evidencia de yo hubiera cometido pecado. Con confianza yo explicaba muchas veces ante ustedes, porque yo también, yo vivo en esa tierra y eso yo cometiera algún pecado, Dios Padre me castigaría. Es mi deseo. Yo no quiero esconder si yo tuviera algún pecado. Si yo tuviera algún error, entonces Dios Padre debería castigar a mí, porque a través de ese castigo yo podría hallar a mi pecado. A través de esto yo quisiera limpiar mi error si yo tuviera algún error en pecado. Ya que yo tengo este tipo de confianza y fe, eso yo estoy también siempre confianza en Dios Padre. Y eso Dios Padre siempre oye mi oración y me expresa su amor. Cada semana los ancianos, los pastores, algunos ancianos, algunos pastores están compartiendo la profecía de Dios. A través de esa profecía de Dios, Dios Padre siempre expresa mi inocencia y amor hacia mí. Dios Padre siempre me dijo que tú no tienes ningún error, ningún pecado. Pero algunos echaron un rumor falso contra ti porque ellos son malos. Hermanos, si yo tuviera algún pecado, tuviera algún error espiritual, entonces, ¿cómo yo podría mostrar el poder de Dios? Ya que yo guardo la ley de Dios y eso comprueba la ley justicia, la ley celestial y espiritual, yo puedo mostrar el poder de Dios. Cada semana en nuestra iglesia yo puedo sanar a muchos enfermos mortales. Como les dije, hasta ahora, yo guardo la palabra de Dios y yo guardo la ley de Dios y yo vivo según la palabra del Padre. Ustedes también, cuando viven así, no tendrán ninguna enfermedad. Algunos dicen, yo heredé mi enfermedad de parte de mis padres. Pero esto no tiene sentido. Si no tiene pecado no heredará la enfermedad de sus padres. Porque nuestro Dios es buen Dios. No permitiría esta herencia de la enfermedad. Es decir, por su propio pecado tienen la enfermedad propia. Y algunos tienen una enfermedad aunque no cometía el pecado, pero en este caso, esta hermana no comete el pecado por sí mismo, pero ya que tiene un vínculo familiar espiritual, es decir, su marido, su hijo cometieron pecado mortal por lo que tiene una enfermedad. Algunos pastores cometieron mucho pecado mortal muchas veces, pero nunca vinieron delante de mí y no se arrepintieron con lágrimas. Si realmente quisiera ir al reino de los cielos, entonces debería venir a mí. Y eso tiene una enfermedad tan grave. Pero Dios Padre espera que Él también pudiera arrepentirse. En el caso, yo puedo entender porque su pecado era demasiado sucio. Eso no puede venir a mí. Pero ya yo conozco sobre su pecado y eso no hace falta que se esconda más. Porque quieren esconder su pecado mortal continuamente y sufren continuamente.
그래서 이제 그런 문제들 지난주도 어떤 한 분 이렇게 뭐 70 넘으신 분들인데 La semana pasada también un anciano 잘못했습니다. 용서해 주세요. 살려주세요. que tiene más de 70 años vino a mí y 무슨 me pidió un 죄입니까? perdón y 낙태를 confesó su pecado. Una anciana, 70이 넘으신 분이 esta vieja hizo un aborto, 살인죄를 지어서 그래서 내가 살인죄 졌군요. es decir, cuando era joven y cometió un pecado de aborto, eso vino a mí y pidió un perdón de pecado. 회개하고 기도하고 나니까 El aborto es el pecado. Y luego 어떤 ella 분은 se 또 arrepintió y 7년이나 recibió mi 낙태했다고 oración. 하더라고요. Y recibió la sanidad divina 할머니 luego. 정도인데 Y otra 옛날에 abuela vino a mí 알지도 못하고 죄인지도 y 못하고 confesó, porque ella 3명이나 también 살인했어요. y hacía el aborto 3 veces. Porque actualmente ella no sabía la palabra de Dios. Eso ella buscaba la manera de recibir el perdón, porque ella también quiere ir a la Nueva Jerusalén. 어떻게 하면 죄사함 받을 수 있을까 해서 설명해 Eso yo expliqué sobre la voluntad de Dios. 병이 이제 벌써 많은 거예요. 통이 잡아버려요. Ella 옛날에 치운 그런 tiene 통이 mucha 잡아버려요. enfermedad. Eso yo dije 그러면 깨끗해진다. que se arrepintiera y recibiera la oración luego, entonces recibiría la sanidad divina. 그러면 깨끗해집니다. 근데 그런 걸 숨기려고 하니까 Pero lamentablemente algunas personas quieren esconder su pecado. Sin esconder, si se arrepintiera y recibiera el perdón del pecado y también mi oración, entonces podría recuperar la sanidad divina. Podría recuperar su salud. A propósito, así, la semana pasada vinieron a mí y algunas abuelas para arrepentirse. 바로 이제 치료받았다고 나오는 거예요. A propósito, después de recibir mi oración, ellas recibieron la sanidad divina. 저 오늘만 해도 꽤 많은 Hoy 분들이 también, y 치료받았다고 muchos miembros vinieron a mí y para darme el testimonio. Y desde mi casa hasta aquí, viniendo en mi coche, yo pude oír mucho testimonio de los miembros. Además, y la sanidad divina de la enfermedad mortal y seria. Algunos cáncer de estómago, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de colon. Además, estaba en la cuarta etapa y última etapa de cáncer. Hoy también yo pude oír el testimonio de sanidad divina de cáncer de pulmón. Muchas veces. Eso sea tan solo tocar mi mano y muchos enfermos recibieron la sanidad divina. Aunque yo no pude orar personalmente, mucha gente recibió la sanidad divina. Algún miembro masculino me dijo que, por favor, toque mi ojo. Eso yo pregunté, ¿por qué lo quiere? Ustedes también, para pedir algo, ustedes deben explicar la razón. ¿Para qué quiere recibir la oración? ¿Para qué quiere recibir el toque de mi vida? Ustedes deben explicar. Por ejemplo, cuando un ciego vino a Jesús, Jesús ya sabía por qué este ciego vino a él. Entonces Jesús oró sin preguntar nada. Sí, no. Preguntó a ciego, ¿qué quieres de mí? Y ciego dijo, quiero ver. Y Jesús oró por él y este ciego abrió sus ojos. Yo expliqué este origen espiritual, este principio espiritual, pero lamentablemente algunos miembros no pueden recordar mi explicación. Eso sin explicar nada, muchos miembros dicen, por favor, toque a mí, toque mi ojo, toque mi cabeza. Por supuesto, y hay muchos miembros y eso no tiene suficiente tiempo para explicar. Pero, y si es posible, deben explicar. Aunque explique un poquito, deben confesar con su boca. Porque la confesión de su boca es muy importante para recibir la sanidad divina. Eso yo preguntaba a aquel miembro, ¿por qué quiere, por qué necesita mi mano para su ojo?
este miembro dijo que ayer o anoche, pastor principal tocó su ojo izquierdo y eso con su ojo podía ver claramente, pero todavía tiene problemas en su ojo derecho y eso quiere que pastor principal tocara su ojo derecho también. Eso yo pregunto, y el milagro... 제가 기도할 때 이쪽 눈만 이제 자기 해서 이쪽 눈만 내가 쓸어줬대요. 그래서 이쪽 눈은 치료받고. A propósito, y cuando yo oraba por él, y yo tocaba solamente su ojo izquierdo, y eso él pensaba que solo ojo izquierdo recibió sanidad divina. Él tenía un problema de estrabismo, y eso cuando pasaba pastor principal y tocó solamente su ojo izquierdo, y eso y su ojo se recuperó. Y su ojo derecho todavía tiene problema de estrabismo. También tiene muy mala vista. Perdón. Este miembro solamente tiene problema de estrabismo. Y otro miembro tenía mala vista, pero este miembro también recuperó su vista hasta casi 2020. Pensaban muy rápidamente y los miembros reciben la respuesta. Eso espero mucho. Yo sentí mucha ilusión para el retiro de verano del año próximo, porque el retiro del año próximo dentro del verano del año próximo, Dios Padre obrará más grande. Y eso, ustedes deben preparar con fe, con oración. Para el ojo, hay casi 28 tipos de enfermedad. Ustedes no deben ignorar estas enfermedades de sus ojos, porque nosotros vivimos en el mundo lleno de contaminación. Y eso, naturalmente, no tenemos ninguna esperanza de mejorar nuestra vista. Naturalmente. Además, vivimos en medio de la televisión y medio de comunicación, y las personas van perdiendo su vista. Y eso, ustedes deben recibir la sanidad divina para recuperar su vista. Amén. De esa manera, ustedes deben estar listos para el retiro de verano. Este año, 1000 miembros recuperaron su vista, pero el año próximo, yo espero que habrá más sanidad divina. A propósito, y cuando yo oro personalmente, yo toco ambos ojos, pero aquel momento para aquel miembro yo solamente oro desde mi coche y eso por la falta de tiempo solamente yo toqué un ojo y eso solamente un ojo recibió la sanidad divina. Y así tenemos muchos tipos de testimonio muy interesantes. Y otro miembro tenía mucha enfermedad y eso con aquella enfermedad no podían sobrevivir, pero a través de mi oración recibieron la sanidad. En aquel momento los médicos se dieron por vencido con él y sus hijos no tenían esperanza, pero por mi oración ellos sobrevivieron. Y así algunos reciben la sanidad divina. Y eso, todos ustedes pueden recibir la sanidad divina. Es natural porque Dios no tiene inclinación, no tiene parcialidad. Hermanos, el problema es el pecado. Por causa del pecado del pasado, algunos no tienen la sanidad divina. Entonces, pasado es pasado. Pueden ignorar el pecado del pasado. Hermanos, yo dije a ustedes, aunque yo nariceaba su nariz, yo quiero guiar a todos ustedes hasta la Nueva Jerusalén. Pero para entrar en la Nueva Jerusalén no deben tener ninguna mancha, ningún pecado. Eso si tuviera algún pecado y mancha, debería arrepentirse por completo para entrar en la Nueva Jerusalén. Si tuviera el muro de pecado, no podría entrar en la Nueva Jerusalén por causa de alguna mancha. Si quiere ir al paraíso, entonces no tendrá ningún problema. Es decir, si puede arrepentirse, entonces puede ir al paraíso. Aunque tenga mancha en su corazón, podrá ir al paraíso. Pero su meta no será el paraíso, o primero o segundo, reino de los cielos. Creo que todos ustedes quieren ir a la Nueva Jerusalén. Entonces, para eso deben limpiar su naturaleza pecaminosa y hasta la mancha.
sin entrar en espíritu completo, no podrá entrar en la Nueva Jerusalén. Eso Dios Padre nos permite la prueba y refinamiento. A través de esta prueba usted puede hallar su mancha y pecado y error espiritual. Eso puede arrepentirse y recibir la sanidad divina. Amén. Creo que los ancianos de marco lujo pueden ser perfeccionados en esta manera. Entonces pueden ser perfecto anciano y entrará en el espíritu completo. Y muchos, creo que ustedes deben ser protagonistas de la Nueva Jerusalén. Todos ustedes deben llenar la Nueva Jerusalén. 그래서 우리 주님은 죄의 저주로 인해 당하는 인생들의 슬픔과 아픔을 그냥 지나치지 않으셨습니다. Nuestro Señor Jesús no ignoró el pesar ni el dolor que la gente sufría por sus pecados. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Como está escrito, Jesús sanó a los enfermos, también alimentó a los hambrientos. En Mateo capítulo 15, versículo 32 leemos, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tenían que comer. Y enviarlos y en ayunos no quiero, no sea que desmayen en el camino. En el caso de los que lloraban luego de perder a sus miembros de su familia, Jesús hizo volver a la vida a una hija, un hijo y un hermano amado y los llevó nuevamente a sus familias. Cierto día Jesús estaba viajando a una ciudad llamada Naín. Entonces vio una viuda que había perdido a su hijo. Ella lloraba detrás de los que estaban cargando el cadáver de su hijo. En Lucas capítulo 7, versículo 13 leemos, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús también yo también, ya que yo tengo un cuerpo débil y para tocar las manos de los miembros y más de muchos miles de miembros, yo tenía que abrir la ventana del coche más de unas horas y eso. Yo puedo vencer este tipo de frialdad. En Lucas capítulo 7, versículo 13 leemos, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús también impartió la esperanza por el cielo y la libertad de la verdad entre aquellos que eran oprimidos y desesperanzados. Después de todo, Jesús recibió el cruel castigo de la crucifixión en lugar de las almas que de todo otro modo en lugar de las almas que de otro modo hubieran tenido que ser castigados por siempre por causa de sus pecados. Amados hermanos, ustedes y yo hemos recibido este amor del Señor. Yo derramé lágrimas de desesperación y soledad mientras estaba enfermo por 7 años, antes de conocer a Dios. Pero volví a vivir gracias a este amor del Señor. Jesús tuvo misericordia de mí y se me acercó primero. Mientras yo aguardaba la muerte, no puedo olvidar su amor. También recuerdo el llanto y el dolor que sufrí antes de conocer al Señor. Y por esta razón, yo he podido compartir el dolor con los miembros de la iglesia desde que llegué a ser pastor. Si alguien estaba enfermo, yo deseaba sanarlo. Si alguien era maltratado y tenía dificultades, yo deseaba animarlo y fortalecerlo. Yo sé la ley de Dios, por lo que cuando yo vea a algunos enfermos, yo sentí gran lamentación. Y muchos extraños vienen para mí para recibir mi oración. La mano de ellos recibe la sanidad divina. Los miembros surcoreanos también, cuando tienen este problema, yo no puedo entender, porque viviendo en Corea ellos podían oír muchas palabras de Dios Padre, y eso si tienen muros de pecado deben arrepentirse, y si se arrepintiera por completo recibirán la sanidad divina muy fácilmente. Pero ya que algunos tienen la duda y no tienen buena fe, eso no podía recibir la sanidad divina.
Si no tuviera ningún modo de pecado, entonces podría tener la fe espiritual. Depende de su mirada a la fe, podrán tener la fe espiritual. Por lo que si tienen la medida de espíritu completo, entonces nada será imposible. Pero cuando tiene el muro de pecado, no podrá tener la fe y confianza, aunque esté en espíritu. Eso, y el primero es romper y derrumbar el muro de pecado. Eso, si tiene el muro de pecado, podría encontrarse con accidente. Pero si comete un pecado ligero, no tendrá gran problema. Por ejemplo, si cometiera un pecado pequeño, no tendría un problema de accidente o cáncer, etcétera, etcétera. Pero si cometiera pecado grande, entonces tendría ese tipo de problema. A los que habían perdido la esperanza de la vida, yo anhelaba darles esperanza por el reino de los cielos. Es por eso que yo estaba con los miembros todo el tiempo, no solo al predicar en la iglesia, sino también al ir y venir al santuario. Yo extendía mis manos para tomar las manos de los miembros. Yo ofrecía a los miembros incluso mi residencia y la casa de oración en la que me comunico con Dios. Estas semanas estoy en la casa, en mi casa. Desde la ceremonia de alumbrado navideño he estado en la casa mía, pero yo nunca he salido de mi habitación. Porque mi habitación es mi espacio. Solo mi habitación es mi espacio. Aunque yo viajaba en otros países, yo siempre estaba en la habitación de hotel. Solamente para hacer el seminario y la cruzada, yo salía de la habitación de hotel. En la casa de oración también. En la casa de oración también. Yo nunca he salido de la casa de oración. Pero había algún rumor falso. Algunos dijeron que el pastor principal fue al hospital con su esposa Bong Lim-ni. Eso algunos confirmaron el nombre del pastor principal en la lista de los enfermos, en la lista de hospital. Y también ellos vieron el chofer anciano Che. Pero es un rumor falso, porque yo nunca iba al hospital, yo nunca tomaba la medicina, pero algunos echaron ese rumor falso. Además, lamentablemente algunos miembros fueron tentados por causa de ese rumor falso. Además, ir al hospital no es el pecado. Pero en mi caso, yo nunca iba al hospital. Yo nunca tomaba la medicina. Ese mi chofer Che también no podía menos de reír porque es un rumor que no tiene sentido nada. Por más de 40 años, después de conocer a Dios, yo nunca iba al hospital. Una vez yo recibí una inyección porque para ir al país África, para la cruzada, por la ley del gobierno, yo tenía que recibir una inyección, porque sin inyectarme yo no podía viajar en avión. A propósito, ustedes no deben ser tentados por causa de ese rumor falso. En mi caso, yo no puedo conducir. Yo no puedo conducir. Yo no sé conducir. Estoy muy agradecido porque yo no puedo conducir todavía. Ya que no puedo conducir eso, y no puedo hacer como quiera. Eso sin chofer. Yo no puedo ir nunca. Yo no trataba de aprender, porque Dios Padre me permitió un chofer. ¿Y eso? Además, yo tengo que viajar a alguno
secretamente? No. Eso yo no necesito conducir. Hermanos, por ustedes, ustedes deben conducir para su empresa, para su negocio. En mi caso, no tengo que conducir, no tengo que ir a alguno a solas. Eso no me importa. Yo ofrecía a los miembros incluso mi residencia y la casa de oración en la que me comunico con Dios. Yo me sentía muy feliz cuando ayudaba a los miembros. Yo me sentía muy feliz cuando yo ayudaba a los miembros y cuidaba de las iglesias en dificultades más que cuando cuidaba de mí mismo. Si un pecador podía liberarse de la carga de pecado gracias a mi llanto, la oración y el ayuno, yo me sentía más feliz que nunca. A veces he tenido tiempos tan difíciles que ni siquiera podía sentir si era el día y la noche, pero cuando escuchaba que un pecador se había arrepentido de sus pecados, de repente me sentía fortalecido. Cuando escuchaba sobre cada alma que alcanzaba la roca de la fe y el Espíritu completo me fortalecía de forma milagrosa. En Filipenses capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo dice valientemente, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Asimismo, yo también con valentía puedo decir, Dios es testigo de cuánto amo a los miembros de Manmin y a aquellos de ustedes que están asistiendo a ese servicio con el entrañable amor de Jesucristo. Y cuánto más nos ama Jesús. Él vino a este mundo desaparecible por nosotros. Y este día que celebramos la venida de Jesús a este mundo, ¿cómo no nos gozaríamos y cómo no le daríamos las gracias? Con este mismo gozo y gratitud, anhelo que ustedes también compartan la alegría de la Navidad a su prójimo. Y oro también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que ustedes compartan el gozo y el dolor junto a sus prójimos y las ovejas que les han sido confiados. Ahora, hermanos, quiero decir la conclusión. Juan capítulo 13, versículo 3 al 5 muestra la escena en la que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Dice así, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imaginen que ustedes están ahí. Cuán conmovidos se sentirían si Jesús lavara sus pies. No solo conmovidos, también sentiríamos gran vergüenza. No podrían evitar que su amor por Jesús sea todavía mayor. Se sentirían agradecidos al punto de esforzarse por circuncidar su corazón y no cometer pecados. Hermanos, ustedes han visto mis lágrimas, tanto. Si pudiera creer mis lágrimas, entonces no podría cometer el pecado más. Tendría solamente la esperanza de la nueva Jerusalén. Pero ¿cómo pueden amar a las cosas mundanas? El mundo es vano. Todo es vano. No puede aprovecharse nada. Además, su pecado de amar al mundo será el gran lazo por ustedes. Podrá tener una enfermedad y dificultad de la vida. Aunque yo explicaba muchas veces al altar, pero algunas personas ignoraban y no creen. Menosprecian mi explicación, pero no deben hacerlo así. Deben creer, porque es la verdad. 100% es la verdad, no es la mentira. Solamente yo explico así para guiar a ustedes para el reino de los cielos y la nueva Jerusalén. Además, cumplirían sus responsabilidades con fidelidad y pasión por difundir su amor a las demás almas. Se humillarían a sí mismos y servirían a todos. Jesús vino a este mundo en un cuerpo humano similar al nuestro y guardaba la ley. Jesús demostró el amor de Dios inmerso en la ley. Espero que ustedes quienes han recibido este amor lo reflejen a Él y que guarden las palabras de Dios.
Ora en el nombre de nuestro Señor, que en este día de Navidad el amor del Señor sobreabunde en nuestra iglesia, en sus familias y entre su prójimo. ¡Feliz Navidad! Sí, aleluya, muchas gracias. Oramos. Padre Dios, hoy también el mensaje sea la vida y fe en el corazón de los miembros. Jesús, nuestro Señor, vino a este mundo con un cuerpo humano para salvar a nosotros, para perdonar a nosotros, para guiar a nosotros el mejor humano del reino de los cielos. Pero ¿cuánto entendemos este amor? Pero desde ahora en adelante, los miembros también deben creer, deben amar a Dios Padre, deben obedecer a la voluntad de Dios Padre para ir al mejor morada del reino de los cielos. Por favor, bendícenos. La palabra de Dios es seguro y no es la palabra inmutable, no es la palabra mutable. Nosotros hemos visto muchos testimonios y milagros y señales y prodigios. Porque Dios Padre nos dio esta gran bendición para que podamos creer y recibir la salvación y no cometer pecado y ir al reino de los cielos. Y así Dios Padre ama a nuestra iglesia, siempre nos muestra su milagro y su palabra y nos ha guiado. No solo una vez hemos visto, sino también muchas veces, decenas de veces y innumerables veces, nosotros hemos visto este milagro y sanidad divina. Pero ¿por qué todavía algunos cometen pecado? Padre, por favor, perdónalos. Por favor, ayúdales para que no puedan cometer pecado más. Y Padre, por favor, ayúdales a vencer este mundo. Desde Colombia, Edwin ronca demasiado, por favor, ayuda. Y desde Mongolia, Guru Lakcha tiene una fractura de mandíbula por causa de accidente tráfico. Por favor, sana con fuego del Espíritu Santo y bengálalos. Colombia, Edwin ronca demasiado, por favor, sana. Y desde China, Wang Pongsha tiene cáncer de hígado, quema con fuego del Espíritu Santo y limpia. Chon Mong tiene epilepsia y desaparecerá esta epilepsia y bengálalos. Xiang Zhen tiene el quiste de ovario, por favor, sana con fuego del Espíritu Santo. Lushino tiene cálculo biliar, por favor, sana. Wishin Kui, Tai Shu Wen, Pu Meijin tiene reumatismo y artritis, por favor, sana con fuego del Espíritu Santo y limpia y bengálalos. Jin Ju Shu tiene cataratas y por favor, limpia. Y Tenko y leucemia, por favor, sana. Liu Changqin y insomnio, por favor, sana. Y Yang Bae-won, Yang Jun-pan tiene rinitis, por favor, sana y limpia. Lee Won-shu, por favor, y cría su feto. Bien, y también Dala, el parto feliz. Y Wang Chin y tiene debilidad de hígado y inercia, por sana. Y Zhang Yangju tiene parálisis facial, por sana. Y Shin Ta-chon tiene uremia, por sana. Jin Nong-she tiene una hemorragia de estómago y anemia, por sana. Y Lung Jo-jin tiene enfermedad mental, por sana con fuego del Santo y desaparece a todos los diablos y Satanás y libera. Y Li Yan-cha tiene fractura de muñeca izquierda, por sana con fuego del Espíritu Santo. Lan Tan-juran tiene tuberculosis pulmonar y dolor de su cuerpo, de su cuello, por la sana. Lu Jing-won tiene fractura en su columna cervical y columna de su columna vertebral y también sana, y enfermedad de pulmón también sana. Shi Shu-mei, por sana su serostomía. Lu Ji-chong libera de su adicción al fuego. Hwa-won bendice para que puedan tener un puesto de trabajo. Yao Hai-wan, por sana su negocio inmobiliario. Y Padre Dios también recuerda las peticiones de los miembros de Invictoria y TVN Rusia y recibe su oración. También bendice a todos los miembros que están aquí y para que puedan crecer su mirada de fe. También por favor está con sus negocios y llama con fuego del Espíritu Santo todos los virus, bacterias y enfermedades. Padre, por favor, da más esperanza y fe y amor a los miembros. Recupera su vista, su oído, su boca. También sana todos los cánceres. También la enfermedad de pulmón. Quema con fuego del Espíritu Santo. Por favor, limpia y sana. Y dermatitis también. Venga la luz, Padre, por favor. Recupera física y espiritualmente. Y bendice todos. Gracias por todo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.